Hermanos, Dios los bendiga. Qué alegría estar en la casa del Señor una vez más. Ya casi estamos en el horario normal. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar aquí, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Si nos ponemos de pie, hermanos, para que vayamos en oración, el Señor tome el control de este servicio. No olvidemos orar, hermanos, por nuestros hermanos que no han llegado, para que Dios los traiga con bien, hermanos. Oremos. Señor Dios y Padre Celestial, Padre bendito, te damos las gracias, glorioso Rey, por la oportunidad, Señor, de traernos aquí, Señor, de venir y escuchar tu palabra, bendito Rey eterno, porque reconocemos, bendito Señor, que tú eres el que nos trae, Señor, tú pones el querer como el hacer, Señor. Te agradecemos, Padre bendito, porque realmente venimos a adorar a un Dios grande, un Dios poderoso, el Dios invisible, Señor, el Dios que nos escucha en cada oración, bendito Rey. Te agradecemos, Señor Dios eterno, por la oportunidad que nos das de venir aquí, Señor. Te suplicamos, Padre bendito, que tú tomes el control de este servicio, Señor Dios eterno, de tu palabra, Señor, esa predicación, Señor, que le has de poner a tu siervo en sus labios, bendito Señor. Y más que nada, Padre bendito, que seamos entendidos en ella, Señor, y seamos hacedores de tu palabra, bendito Rey. Te suplico, Padre bendito, que traigas con bien a cada uno de mis hermanos, Señor, donde quiera que ellos vengan, Señor. Que les abras camino, Señor, para que vengan pronto, Señor, a escuchar tu palabra, a alabarte primeramente, glorioso Rey. Pues tú eres merecedor, Señor, de la gloria y la honra, bendito Rey eterno. Te suplico, Señor Dios eterno, siempre, Padre bendito, por los jóvenes, Señor, que están aquí presentes, Señor, listos para alabar y glorificar tu nombre, Señor, con sus labios, con su corazón, bendito Rey eterno. Bendícelos grandemente en todo tiempo y en todo momento, Señor. Asimismo, Señor, a mis hermanos allá arriba, Señor, de los que trabajan en los monitores, bendito Rey. Gracias, Señor, por ellos, porque disponen su corazón para servirte, Señor, para honrarte, bendito Rey. Y sabemos que el gozo, Señor, se lo llevan a su casa, en sus corazones, Señor, un gozo hermoso y bello, Señor Dios eterno, donde cada servidor tuyo aquí presente, bendito Señor Dios eterno, sabemos que no lo encontramos en el mundo, Señor. Bendícenos, Padre bendito, bendice a mis hermanos y a aquellas personas nuevas que tú vas a añadir, bendito Rey eterno. Prepara sus corazones, glorioso Rey, para que tu palabra sea entendida en ellos, Señor, y se queden, bendito Rey, y entiendan, Señor, y te reciban, Padre bendito. Bendice también, Señor, el servicio que va a ser en la tarde, Señor. Ayúdanos a recordarlo siempre, Señor, de que realmente en este día es tuyo, bendito Rey, a servirte siempre, Padre bendito. En este día, Señor, no es el de nosotros, sino el tuyo, Señor, pues realmente tu palabra nos enseña, Señor, que hay un día especial donde tenemos que venir a adorarte, glorificarte, Señor, y a servirte, bendito Rey. Ayúdanos a hacerlo siempre con amor, Señor, con alegría, Señor, con gozo, Señor Dios eterno, con fuerzas, Padre bendito, mirándote a ti, Señor, que eres el varón perfecto, Señor. Bendícenos, Padre bendito, quédate con nosotros, Señor, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Vamos a seguir alabando al Señor. Aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús es el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Amanece, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Regresará, su rostro resplandecerá, su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente
Señor mi Dios, Señor. Amén, hermanos. Vamos a tomar asiento, vamos a escuchar los anuncios de esta semana. Bienvenido a nuestra iglesia Willow Ridge Church. Es un verdadero placer tenerle con nosotros esta mañana. Primera vez con nosotros, qué gusto tenerle aquí en la familia de Dios. Envíanos un mensaje a nuestra página de Facebook, facebook.com/Iglesia Willow Ridge. Noche de oración. Cada miércoles a las 7 en punto de la noche, les invitamos para que se conecte y esté con nosotros y escriba sus peticiones. Con gusto, oraremos por usted. Nos estaremos pasando platillos para las ofrendas. Te invitamos a depositar tu ofrenda en los recipientes junto a la entrada de este santuario. Regístrate para el servicio de las 5 p.m. a través de Facebook. Todos los que nos han registrado, será un placer tenerles con nosotros en nuestro segundo servicio. Recuerde llegar 15 minutos antes del inicio del servicio para estar listos con un corazón dispuesto a adorar al Señor. Te invitamos a seguir guardando las recomendaciones sanitarias. Muchas gracias por hacerlos. Dios les bendiga. Síguenos en Facebook y comparta con sus familiares y amigos la adoración a nuestro Dios y la palabra de vida. Bueno, vamos a ponernos de pie otra vez.
Y al llegar, otra vez hermanos. Señor, y te adoramos esta mañana, esta tarde, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, Padre. Y aunque no lo merecemos, Señor, nos tienes aquí, con vida, Señor, con salud, con el sustento de cada día, Señor, más de lo que merecemos. Y te damos las gracias, Señor, la honra y la gloria. Te pedimos, Señor, que esta hora, Señor, que vamos a estar aquí, que aprendamos bastante de tu palabra, de tu gracia, de tu amor, de tu soberanía, Señor, y que seas tú el que nos guíe en este día y en todas nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, y te alabamos y te pedimos que seas con el pastor, con su mensaje, Señor, y con cada uno de los que están escuchando, ya sea aquí en tu templo, Señor, o en línea. Te doy gracias, Señor, y te pido todo esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuánto más, hermanos? Buenos días, hermanos. Agradezco al Señor por la presencia de Él aquí entre nosotros, amén. Y les felicito por haberse esforzado. Estuvimos orando por el hermano Rodolfo, que estaba pues muy lejos de aquí, cerca de allá. Y me da gusto que Dios lo trajo y llegó para no perderse el servicio. Bienvenidos todos, y si hay algún invitado, queremos decirles que es una bendición. Vamos a tener una alabanza especial, ¿gustas pasar? Aquí nuestra hermanita va a cantar una alabanza.
El canto se llama Maravilloso es. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Muy bien, maravilloso es, amén. Claro que sí. Apocalipsis 17, por favor. Vamos a ver aquí un tema, he orado mucho porque es un tema muy difícil. Pero vamos a pedirle ayuda al Señor. Capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Vamos a orar. Señor, te damos la honra, la gloria, la adoración. Eres el único Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Y te damos gracias por lo que Cristo hizo, por su muerte, sepultura y resurrección, y porque esperamos su venida. Al analizar estos pasajes, Señor, nos alienta sabiendo que estamos de paso en un mundo tan perdido y que nos espera, Señor, las mansiones eternas a tu lado. Bendice este mensaje, Señor, que quien lo escuche grabado en internet, tu Espíritu Santo habla a su corazón y sepa que tú le quieres salvar. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Este capítulo 17 es un capítulo bastante difícil. He orado mucho, he estudiado bastante, porque es un tema doblemente difícil. Es difícil por su interpretación. Algunos
tienen diferente idea de lo que es me muevo un poquito, ¿verdad? Y como que se desconecta. Algunos lo malinterpretan. Y hay una religión, la más interesada en malinterpretarlo. Y hoy en día, a nivel de Internet, YouTube y todos los medios de comunicación, están haciendo lo posible para que se malinterprete, que no se entienda este capítulo. Este capítulo es difícil ya de por sí por su interpretación, pero también es difícil porque cuando se interpreta correctamente a como lo vamos a interpretar, con la ayuda del Espíritu Santo y el estudio en su texto y en su contexto, cuando se interpreta bien, entonces hay gente, mucha gente, que se siente ofendido por este mensaje. Pero tenemos que proclamar interpretación. Así que vamos a... Y esas... Mande. Déjame agarrar. Así está bien. Vamos a ver. El capítulo... No me voy a mover aquí. De hecho, tengo razones para no moverme mucho porque saqué mis copias confiado y tengo 3 semanas que no sé por qué se está fallando la impresora y me lo sacó borroso y ahí estaba yo tratando de escribir, pero no me dio tiempo y me salió en blanco toda la introducción y bueno, en fin, borroso otras partes. Capítulo 17 entonces, dice el versículo 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, muy bien, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Voy a agarrar este micrófono. Ay, me voy a salir aquí de foco. Y ese micrófono es nuevo, lo acabamos de comprar y no sé por qué fallan tanto. No quiere que yo interprete este pasaje. El capítulo, lo voy a leer otra vez, dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, o sea, esos 7 ángeles que trajeron las copas del juicio, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. El título del mensaje es precisamente el juicio de Dios contra la gran ramera. El juicio de Dios contra la gran ramera. Gracias, Hito. ¿Quién es esta mujer? Para interpretar quién es esta mujer, es una gran ramera. Por eso les digo que quienes le escuchan en su interpretación correcta se sienten sumamente ofendidos. Porque hay una religión a la que se le aplica que es la gran ramera. Y lo vamos a demostrar con la Biblia para no levantar calumnias a nadie. Pero primeramente vamos a ver quién no es la gran ramera. Porque aquellos a quien se refiere este juicio, aquella que es la verdadera interpretación de esta mujer, aquella que es esta mujer, se defienden. Y ellos aluden que hay 4 lugares a los que se le llama ramera, 4 naciones. Vamos a descartar primero quién no es la gran ramera. Para interpretar quién es la gran ramera y por lo tanto quién no es la gran ramera, lo tenemos que hacer bajo este principio teológico de interpretación y es el siguiente, escúchenlo. Dios le llama gran ramera a un pueblo que se relacionó con él
como si fuera él el esposo y ella la esposa. Y que le fueron infiel con dioses ajenos, pero que no solamente fueron infieles con un solo dios ajeno, sino contra un catálogo de dioses ajenos, y por eso le llama ramera. Entonces, para interpretar quién es la gran ramera y quién no es la gran ramera, existen 4 pueblos que la Biblia le llama rameras. 4 pueblos, 4 naciones. Pero estas 4 naciones a las que Dios en su palabra le llama rameras, hay una diferencia entre rameras, plural, y la gran ramera. Los que se sienten aludidos dicen, no, es que se refiere a estos 4 pueblos. No, porque estos 4 pueblos fueron rameras. Fueron 4 rameras, mientras que esta es una sola. Dice incluso el capítulo 17 y el versículo 5. Miren esta ramera, dice, y en su frente un hombre escrito. Versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Por eso la compara con ramera. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, en el versículo 1 le llama gran ramera, y en el versículo 5 le llama la madre de las rameras. Por lo tanto, existen rameras y la gran ramera, muchas rameras y la gran ramera, pero este juicio no es para las rameras. Por cierto, ¿qué es una ramera? Bueno, en nuestro lenguaje actual es una prostituta. Es una mujer que vende su cuerpo al mejor postor por dinero. Entonces existen rameras y existe la gran ramera. Ahora, este capítulo no se refiere a una mujer humana, sino se refiere a una nación. Y hubieron 4 naciones, repito, que fueron rameras. ¿Y por qué fueron rameras? Porque para que exista el título de ramera y para que Dios las condene, necesitó haber una relación con Dios. Y luego le fallaron, pero no le fallaron con uno solo, le fallaron con tantos dioses ajenos, que entonces la Biblia dice, eres ramera. Pero a esta mujer le dice, eres la gran ramera. Entonces, hubieron naciones que Dios nunca se dirigió a ellas como ni siquiera como rameras, mucho menos como la gran ramera. Ahora, adoraban dioses ajenos. La pregunta es, ¿por qué Dios a esas naciones nunca les llamó rameras? A Egipto no le llamó ramera y tenía muchos dioses. A Grecia no le llamó ramera. Y eran los tiempos bíblicos. Grecia y Egipto estuvieron en los tiempos bíblicos. Y Grecia tenía un catálogo de dioses ajenos, por eso existe la famosa mitología griega. Pero Dios nunca le llama ramera porque no se relacionaron con él. No vemos a Egipto que Dios haga pacto con ellos. No vemos a Grecia que Dios haga pacto con ella. Y luego está el Imperio Romano, que el Imperio Romano tenía, como decimos en México, se voló la barda. Es decir, tenía más dioses que los otros idólatras. Roma, el imperio político y militar. Pero Roma nunca, jamás se relacionó con Dios. Aunque tenían dioses ajenos, pero al no serle infiel a Dios, porque nunca se relacionaron con Dios, entonces Dios nunca les llamó ramera. Bajo esta tesis, esta idea central, este principio, es que podemos interpretar quién no es la ramera y quién sí es la ramera. Entonces,
A ustedes les van a preguntar, lo van a ver en internet, van a llegar apologistas que defienden su pecado y su idolatría y que dicen que ellos no son. Y quizás van a convencer a algunos creyentes que no han entendido bien la Biblia, y yo no quiero que ustedes se confundan ni quienes me escuchen este mensaje. Entonces, repito el principio. Para que Dios le llame ramera, tuvieron que haberse relacionado con él, le fueron infiel no con uno, sino con muchísimos amores extras, o sea, dioses ajenos. Y la nación que nunca se relacionó con él, como fue Grecia, jamás Grecia se relacionó con Dios, el imperio griego, el imperio medo-persa, el imperio romano, no se relacionaron con Dios. Entonces, a Dios nunca les llama rameras a ellos, aunque tuvieron un montón de dioses ajenos. Entonces existen 5 pueblos, 4 de ellos Dios le llama rameras, y uno de ellos le llama la gran ramera. ¿Qué tenían en común? Los 5 se relacionaron con Dios, le fueron infiel a Dios y adulteraron y fornicaron con dioses ajenos. Entonces, este juicio que Dios va a hacer no es a una persona que está pues en pecado, sino es a una nación, a un pueblo y a una religión. ¿Quién no es la gran ramera? Número 1, no es Nínive. En Nahum capítulo 3 y versículo 4 dice así, yo ya lo tengo, dice: a causa de las fornicaciones de la ramera, le llama ramera a Nínive, pero no le llama gran ramera. Dice: a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones. Por eso son naciones. Que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Entonces, Nínive se relacionó con Dios. Nínive le fue infiel a Dios. Y aquí dice que tuvo multitud de fornicaciones con las naciones paganas, con los dioses de las naciones, y por eso Dios le llama ramera a Nínive, pero no le llama gran ramera. Entonces, algún defensor de la religión, de los que son verdaderamente la gran ramera, ellos van a decir: no somos, es Nínive, y le van a enseñar este versículo. Pero ¿cuál es la clave? Nínive sí se relacionó con Dios. Ustedes recuerdan cuando Nínive estaba en pecado y Dios le iba a destruir, y mandó a Jonás, y finalmente Jonás obedeció, quieras que no, y obedeció. ¿Y cuál fue el resultado de cuando Jonás predicó? Que Jonás es el único predicador en toda la Biblia, y desde que el hombre pisa la tierra, el único predicador de Dios que se enoja porque hubo resultados. Se convirtieron, mátalos. Predícales. No, porque si les predico se van a arrepentir y los vas a perdonar. Por eso predícales. No, bueno. ¿Y cuánto duró su sermón? ¿Cuánto duró? Nosotros aquí estamos durando 30 minutos más o menos en promedio. Nos pasamos a veces un poquito, pero bueno. En promedio. A veces cuando había tiempo, 1 hora, ¿verdad? ¿Cuánto duró el sermón de Jonás? Cuéntenlo. A ver, chequen el reloj. ¿Cuánto tiempo se llevó? De aquí a 40 días. Nínive será destruida. Ya. ¿Cuánto me llevé? A ver, vuélvalo a llevar. Yo creo que lo predicó. No dijo: oh, amados hermanos, Nínive será destruida. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ya. Ya acabé. Vamos a recoger la ofrenda. Y hubo una nación, todo Nínive se arrepintió. Hasta los animales ayunaron. Claro, ellos no se arrepintieron, ¿verdad? Pero dijo el rey que todo mundo se arrepienta, que busque a Dios, al Dios de Jonás, y ayunen. Entonces la nación se convirtió a Dios. Pero pasaron siglos y la nación volvió a la idolatría y se convirtió en ramera, pero no gran ramera. ¿Por qué Dios le llama ramera? Porque se relacionaron con Dios cuando se convirtió, porque luego le fallaron, y no con uno, sino que aquí dice Nahum 3:4,
que la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones a sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. O sea, es sexo con droga. Entonces, en el Nuevo Testamento, la Biblia habla de hechicería y la palabra griega de la palabra hechicería es farmakia. Y la palabra farmakia significa farmakia, donde viene farmacia. Y farmacia es droga. Y ocultismo, satanismo. Entonces, narcosatánicos, hechiceros religiosos. Entonces, Nínive cayó en tan gran pecado que Dios le llamó ramera. Pero no es la gran ramera. ¿Pero por qué calificó a que le dijera ramera? Porque se había relacionado con Dios y lo traicionó. Segundo pueblo que tampoco es, Tiro. La nación de Tiro, la capital de Asiria, el imperio asirio. Nínive fue la capital de Asiria. Tiro fue una ciudad de Fenicia. Y dice el profeta Isaías en el capítulo 23, versículo 15 y 16. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesto por olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera, olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Tiro se relacionó con Dios y le falló a Dios. La tercera ciudad a la que se le llama ramera en la Biblia. Y esta me duele, pero ni modo, le fallaron a Dios. Jerusalén. En Ezequiel 16, lo voy a leer del versículo 35 al 38 y luego del 58 al 63. Escúchenlo atentamente. Ezequiel 16, 35 al 38, dice así, y luego brincamos al 58 al 63 en el mismo capítulo. Versículo 35. Por tanto, le dice Dios a Israel, a Jerusalén, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto ha sido descubierta tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados, todo plural, y a los ídolos, tus abominaciones. Tienen que ser naciones que fornicaron con los ídolos de esas naciones. Y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que me aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Sufre tú el castigo. Vean cómo Dios enjuició a Jerusalén. El castigo de lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Muy bien. Hasta ahí encontramos el juicio de un Dios que le amó, que se sintió ofendido porque le traicionaron y se volvió ramera Israel, su capital Jerusalén, la capital de Judá. Entonces Dios la va a juiciar. El versículo 59 encontramos a Dios, a los que ama, disciplina, y una vez que se arrepienten de la disciplina, Dios los consuela. Eso fue lo que hizo con Israel. En cambio, la gran ramera, lo vamos a leer, cuando Dios la enjuicie, jamás será restaurada, será aniquilada, desaparecida en fuego. Eso es una gran diferencia, porque Israel fue disciplinada, pero restaurada. Mientras que la gran ramera fue azotada y aniquilada. Nunca va a ser después que Dios la enjuicie. Hoy está viva la gran ramera. Por eso dice el versículo 59, pero más ha dicho Jehová el Señor, ¿haré yo contigo como tú hiciste? Que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Vean que se relacionaron con Dios. Antes yo tendré memoria de ¿qué?
de mi pacto. Por eso se relacionaron con Dios. Dios nos azota porque somos de Él. Al que no es de Él, Dios lo deja y luego lo va a enfrentar como un incrédulo. Versículo 60. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmé contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza. ¿En qué tiempo? Cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Entonces, Jerusalén no puede ser la gran ramera, Tiro no puede ser la gran ramera, Nínive no puede ser la gran ramera. ¿Por qué? Porque fueron azotadas, disciplinadas por Dios y consoladas. Pero la gran ramera, dice el versículo 9 del capítulo 17 de Apocalipsis. Miren el final de la gran ramera, que el juicio descarta que sea Nínive, Tiro, y que sea también ¿cuál fue el último que dije? Jerusalén, gracias. Dice el versículo 9: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, y sobre los montes se sienta la mujer. Y los 7 reyes son 5 de ellos han caído, uno es y otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Yo creo que le entendieron muy bien, ¿verdad? Bueno. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, con el anticristo. Entonces tienen un mismo propósito. O sea, la bestia, el falso profeta, la gran ramera, tienen este propósito con las naciones. Dice: entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Y los 10 reyes, o sea, 10 reyes que va a hacer pacto con ellos, la van a traicionar. Y los 10 reyes que viste es la bestia, que estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan la palabra de Dios. La gran ramera, Dios la deja que haga sus fornicaciones, pero cuando Dios la juzgue, nunca será perdonada, será aniquilada. El cuarto pueblo que no es la gran ramera es la Roma imperial. O sea, el imperio romano y político y militar no es la gran ramera. ¿Por qué razón? Porque ni Roma ni Grecia se relacionaron nunca con Dios, nunca. No encuentran ustedes en la Biblia ningún capítulo donde Dios se relacione con Roma. Más bien Roma crucificó a Jesucristo bajo petición de los judíos, pero fue el imperio romano el que crucificó a Jesucristo. Nunca se ha relacionado con Dios. Por lo tanto, tampoco es la Roma imperial. Ya vimos entonces quién no es la gran ramera. No es ¿quién? Nínive, no es Tiro, no es Jerusalén y no es Roma la imperial. Muy bien, entonces ¿quién es la gran ramera? Vamos a entrar a ese punto. A ver, vamos a darle una introducción porque no nos va a dar tiempo. ¿Quién entonces es la gran ramera? Número 1, el versículo 5 nos los dice. Dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Quién es la gran ramera? La Biblia nos dice que es Babilonia. Babilonia.
Pero si Babilonia no existía en ese tiempo y no va a existir ya, es cierto. Miren, la gran ramera no es Babilonia. La gran ramera es el sistema religioso babilónico. Es diferente. ¿Entendió la diferencia? No es el imperio babilónico. Ese desapareció allá en los tiempos de Daniel, cuando los medopersas acabaron con él. El imperio medo-persa acabó con el imperio babilónico. Y luego el imperio griego acabó con el imperio medo-persa. Y luego el imperio romano acabó con el imperio griego. Y luego Jesucristo va a acabar con el imperio del mundo. Entonces, Babilonia, aquí menciona Babilonia. La Biblia le llama a ciertas naciones con un nombre por su sistema religioso y pecaminoso. Por ejemplo, en el capítulo 11, vengan al capítulo 11. Miren en el capítulo 11, Dios a ciertas naciones les llama con el nombre de otras naciones porque se identifican con el Dios de esas naciones y el pecado de esas naciones. En el capítulo 11, que habla de los dos testigos, dice el versículo, desde el 3 voy a leer: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios, el Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder, los dos testigos, para cerrar el cielo a fin de que no llueve en los días de su profecía. Este testigo primero va a imitar a Elías. Número 2, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con las plagas cuantas veces quieran. Este segundo testigo representa a Moisés. No es Moisés ni es Elías. Otro día les decimos quiénes son. Por lo tanto, pero tendrán el poder que tuvo Elías de cerrar los cielos y el poder de Moisés de afectar las aguas. Versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, o sea el anticristo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres de los dos testigos, siervos de Dios, estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual, ¿cómo le llama Dios? Sodoma y Egipto. Ahora no es Sodoma y no es Egipto. Ahora nos da una clave. Dice, donde también que nuestro Señor fue crucificado. Entonces, ¿quién es? Pues es la ciudad de Jerusalén. Pero ¿cómo le llama? Sodoma y Egipto. Pero no es Sodoma ni Egipto. Para empezar, Sodoma y Gomorra fueron carbonizadas para nunca más levantarse. ¿Quién era? Era Jerusalén. Lo que estoy aquí fundamentando es que Dios le llama a una nación. Se dirige a esa nación no con el nombre de la nación, sino con el nombre del pecado de otras naciones que ellos han adoptado. Dice, ustedes mataron al Señor Jesucristo, eran como Sodoma y eran como Egipto. En el sentido espiritual, o sea, el sistema espiritual religioso, idolátrico, y la ideología filosófica de esas naciones la adoptó Israel y crucificaron a Jesucristo. Aquí le llama Babilonia, pero Babilonia ya no existía. Pero es el sistema idolátrico de Babilonia. Babilonia tenía muchos dioses. Había un dios, había una mujer. Ahí nació la idea de la mujer con el niño. Casi todas las religiones tienen una mujer con un niño. Babilonia, esa mujer se llamaba Semiramis y su hijo Tamuz, con T. Una mujer con un niño. Babilonia. China, una mujer con un niño. La India, una mujer con un niño.
La Iglesia Católica, una mujer con un niño. Es el sistema babilónico que nació cuando se quiso construir la torre de Babel. Babel, de donde viene la palabra Babilonia, que significa confusión. Y entonces ahí nació un sistema religioso. La religión significa cómo llegar a Dios bajo mis métodos. Y el cristianismo es cómo llegar a Dios bajo la persona de Jesucristo. Esa es la diferencia. Entonces ellos dijeron, si Dios manda otro diluvio, nosotros podemos librarnos y ser salvos y vamos a hacer una torre que llegue al cielo. Hasta el cielo vamos a ir. No necesito a Noé, no necesito lo que predicó él, no necesito lo que predicó Enoc. Nosotros. Y ahí nació la religión babilónica en el capítulo 11 de Génesis, donde Nimrod, que dice que era un hombre que era el líder popular, y luego se casó con Semiramis, y Semiramis tuvo un hijo que se llamaba Tamuz, una mujer con un niño. Ese niño murió, un jabalí lo mató y murió, y supuestamente resucitó. Y desde entonces se levantó en alto un símbolo, que se postraban ante ese símbolo, la T de Tamuz, y lo adoraban. Ese sistema religioso lo adaptó la Iglesia Católica con el niño y levantó la T, que no es la cruz de Cristo, es la T de Tamuz, que se relaciona con el sistema religioso. Y vamos a demostrar quién sí es esta mujer, y es la Iglesia Católica Romana, que no tiene nada de apostólica. Se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. Es Iglesia Católica y Romana, pero nada apostólica, porque no siguen para nada las instrucciones de los apóstoles, sino que tienen la religión milenial que permanece hasta los días de hoy y va a permanecer hasta los tiempos de que Cristo venga, y se va a quedar en la tierra y le van a entregar su poder al anticristo, y Jesucristo, el Señor, la va a aniquilar. Va a permitir que las naciones la aniquilen con fuego y va a desaparecer. La gran ramera no tendrá restauración cuando Dios la juzgue, mientras que Israel fue matada e Israel fue restaurada, y es la ciudad del gran rey, y en el cielo va a la nueva Jerusalén eterna. Por lo tanto, esta mujer es la Iglesia Católica Romana. Algunas pruebas, unas cuantitas, y luego les sigo el próximo domingo las pruebas. Prueba número 1, es la Iglesia Católica Romana porque está sentada sobre muchas aguas. Versículo 1, dice así: vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Característica número 1 de la gran ramera: está sentada sobre muchas aguas. Versículo 15 nos interpreta qué son esas aguas. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, mira que son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. ¿Qué poder tiene la Iglesia Católica? La Iglesia Católica tiene una embajada en cada nación del mundo, porque es una embajada bajo el Vaticano. Estaba escuchando un testimonio de que Cuba, miren el poder de la Iglesia Católica. Cuba se hizo comunista, negó a Dios, cerró iglesias, persiguió y mató cristianos. Pero cuando el príncipe del Vaticano, el rey del Vaticano, el Papa, entró, hermanos, ahí se doblegó, le dio reverencia, le dio la bienvenida.
y lo atendió como rey. Se doblegó ante el poder de esta mujer que tiene influencia en todas las aguas del mundo. Y las aguas del mundo, nos dice el versículo 5, que son naciones, reyes, pueblos, lenguas. ¿Por qué creen que la palabra católico significa, alguien lo sabe? Universal. Israel no es universal. Israel desapareció. Israel siempre ha sido perseguida. Israel no se ha sentado sobre el mundo. Israel no ha sido esclavizado, ha sido azotado. Lo han tratado de exterminar. Ahorita regresó a su tierra. Pero esta mujer, vaya que tiene poder. Entonces, número 1, está sentada sobre las aguas. Y estas aguas son todas las naciones del mundo. ¿Y en dónde no está la influencia de la Iglesia Católica? En segundo lugar, esta mujer es la gran ramera porque se ha fortificado de manera mundial. Miren lo que dice el versículo 2. Con la fornicación y con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, y se han embriagado con el vino de su fornicación. Por eso les digo que ella entró a nuestro México lindo querido, allá en México. Entró con el estandarte de la Virgen de Guadalupe y con la espada, haciendo prosélitos bajo la amenaza de muerte, y aniquiló a los aztecas y a los indígenas, que eran imperios, los aniquiló. Y asentó su religión y asentó su política. Se han manifestado en el mundo entero con sus fornicaciones, porque llevan la religión. ¿Saben qué? Hará como unos cuantos meses, no tiene ni medio año. La Iglesia Católica dice que ellos no son idólatras, porque ídolo es adorar a alguien que no sea de la Biblia. Y ellos pueden adorar a María, a Pedro, a Pablo, a Juan, a los apóstoles, etcétera. Pero dice, pero son de la Biblia. En cambio, no somos idólatras. Miren, hace como unos meses, no me acuerdo cuánto, quizás 6 meses, llegó del Brasil, de las Amazonas, llegó una tribu y le dio la bienvenida a la Iglesia Católica. Y en los jardines del Vaticano llevaron un ídolo, le llaman la Pachamama. ¿Ha oído usted de la Pachamama? La Pachamama es un ídolo de esa tribu. Es una mujer indígena, negra de madera, negra la madera, rostro indígena totalmente, y está desnuda y embarazada, y la adoran, le llaman la madre de la naturaleza. Por cierto, usted como cristiano nunca usa el término madre naturaleza, eso es idolatría. Porque la naturaleza no está casada con Dios. La naturaleza no tiene madre. La naturaleza tiene un creador que es Dios. Entonces no es la madre. Mira lo que hace la madre naturaleza. En lugar de decir, mira, la madre naturaleza ha hecho la evolución. No, es Dios. Entonces ellos dicen, esta es la madre naturaleza, y la adoran. Pero lo adoran allá en los países indígenas, allá en el Amazonas, en Brasil. Pero acaba de llegar, y usted búsquelo esta noche en internet, cuando el Papa recibe una comitiva y traen a la Pachamama, y en los jardines del Vaticano, sacaron los asientos y ahí hicieron un servicio, como quien dice, religioso, y ahí estaba el Papa con cardenales rodeados, y entonces rodeados de sus cardenales, y allí en el círculo los indígenas danzando y ofreciendo a la Pachamama esa adoración, y ahí el Papa, todos allí, ¿cómo se llama? Aprobándolo. Y luego ese hombre, el jefe de esa tribu, el sacerdote de esa tribu, hizo lo siguiente: se acercó al Papa, que estaba sentado en un sillón, y el Papa le dio su bendición a ese ídolo abominable.
Hermanos, su influencia religiosa es tan fuerte que hasta los aborígenes allá en las selvas está llegando la aceptación de la idolatría y están aceptando la idolatría. Por eso dice que se han embriagado con las fornicaciones de los reyes de la tierra. La tercera razón es porque al compararla con una mujer que cabalga sobre el gran dragón, esta mujer cabalga sobre el gran dragón. Demuestra que es la Iglesia Católica, versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Estaba sentada sobre una bestia escarlata. Cuando Cristo venga, se van a quedar las religiones que no son cristianas. Y se van a quedar personas que asisten a los servicios cristianos. Yo espero que aquí todos nos vayamos, amén. Sería triste que alguien aquí no se fuera. Pero una vez que se queden, va a aparecer el falso profeta y va a formar una sola religión. Ya no existirán como hoy que hay libertad de creencia y hay muchas religiones. No, va a haber una sola religión, la religión de la gran ramera, la religión del falso profeta, que van a entregar su poder a la bestia y lo van a proclamar Dios. Y es donde se va a sentar en el templo como Dios. El anticristo va a tener poder político, pero no es la ONU la que le va a darle el poder, es el ente religioso. Porque una nación no es dominada con las armas ni con la política. Una nación es dominada por la religión. Cuando llega, ¿por qué Israel tiene problemas con todos los árabes? Y es problema religioso. La India y China tienen problemas, es problema religioso. La India y Pakistán tienen problemas, es problema religioso. Entonces, la religión hace lo que ni las armas hacen: conquistar y poner una especie de paz. Dice que esta cabalga sobre la bestia. Primero va a cabalgar sobre la bestia y luego la bestia se va a voltear y la va a despedazar. Porque el anticristo, aquel que primero le sirve, así es el diablo, aquel que primero le sirve, luego lo acaba. Y por último, hasta ahorita, vamos a continuar con las pruebas, es por el color de su vestimenta. El versículo que leímos dice, el versículo 4, y la mujer estaba vestida de, ¿qué color? Púrpura. ¿Y qué otro color? Escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perla, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Aquí hay 4 pruebas. Vamos a ver la primera en este versículo. La mujer está vestida de púrpura y escarlata. ¿Cuál es el color púrpura y cuál es el color escarlata? El color púrpura es una especie de morado. Está entre rojo y violeta. Ese es el púrpura. Así más o menos como la camisa del hermano Jaime, ¿verdad? Más o menos. Una bonita camisa. El color es bonito. Y el escarlata es el rojo. Más o menos como la parte, la camisa ahí de Jason y de así. Ese es el rojo y del niño. Ese es el escarlata rojo y la camisa de él es el púrpura. La mía se queda en medio, ¿verdad? Rosa. Bueno, ¿qué religión tiene esos colores? Métase usted a la página de internet y vea de qué color están vestidos la crema innata del Vaticano. Los cardenales de los 2 colores visten escarlata, rojo, y visten púrpura, una especie de violeta. Además dice aquí el versículo que estamos leyendo que tiene demasiada riqueza. La Iglesia Católica tiene, dicen las estadísticas, que tiene tanto dinero como para acabar con el hambre 2 veces en el mundo, con la pobreza, 2 veces, y que la gente se enriquezca. Es dueña de bancos, es dueña de empresas, es dueña de tantísimas cosas, es dueña del mundo. Tiene muchísimo más dinero que Estados Unidos, sumamente rica.
Y aquí dice, el versículo 4, estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perla. Y además tenía en su mano, ¿qué cosa? Un cáliz. La próxima semana vamos a ver por qué ese cáliz la identifica. Hermanos, la verdad se tiene que predicar. Y la verdad va a prevalecer. El cristianismo ha sido perseguido, pero el cristianismo va a prevalecer. Y el error, con el Dios del error, van a ser derrotados. Yo les invito para que ustedes aprendan la palabra de Dios, para que ustedes estudien su Biblia, para que no les engañen, y sepan con la Biblia y los versículos y el texto y el contexto cómo entenderla para que no les engañen. Puestos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, a proclamar la verdad de Jesucristo por la que la Iglesia Universal está proclamando el error. Pero permítenos a nosotros ser proclamadores de tu palabra. Bendice a esta iglesia. Gracias por cada persona. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga.